El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Buenas, amables oyentes, como siempre, todas las mañanas de domingo, nuestro programa La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Hoy tenemos a un escritor nuestro que además ha sido profesor en nuestra universidad, estudió pues aquí comunicación social, maestría e hizo con nosotros el doctorado en humanidades. Estamos hablando de Óscar Perdomo Gamboa, quien le agradezco haya aceptado venir a nuestro programa. Bueno, y Óscar pues ha publicado varias novelas, con Hacia la Aurora ganó el premio Jorge Isaac de novela y hizo una tesis extraordinaria de la que vamos a hablar, aquí están los dos libros, sobre la afrografía. Es un poco la representación gráfica, caricaturescas de los afrodescendientes en la prensa colombiana, la prensa editorial y bueno, y otros libros que tiene, el fútbol que es una de sus pasiones, por supuesto el vallenato también y muchas otras cosas, con un joven escritor ya consolidada su carrera con más de 8 o 10 libros y una novela extraordinaria sobre nuestro dirigente José Prudencio Padilla, una novela que se llama Ya en la Guajira Arriba. Entonces vamos a hablar de estos temas con el escritor Óscar Gamboa. En principio, preguntarte sobre las afrografías, tu último trabajo de investigación que fue el del doctorado, todo lo que esto significa para la cultura colombiana en un momento en donde con la llegada de la vicepresidencia de Francia Márquez se han alborotado todos estos asuntos que están mostrados a partir de la caricatura con relación a la representación de lo afro en Colombia. Muchas gracias, Darío, ¿cómo estás? Un saludo para todos los que nos escuchan y nos ven en este momento. En efecto, Darío, aparte del agradecimiento que tengo por estar acá en este espacio, es bueno hablar no solo de la literatura como un arte que nos permite desde la evasión de la realidad, sino repensar problemáticas de nuestro país, particularmente algunas que inciden en la política como lo racial. Y como lo dijiste, este es un momento político en donde tenemos que repensar cómo nos hemos figurado algunos personajes, algunas etnias, algunos momentos de nuestra colombianidad que han sido relegados, que han sido condenados por el racismo, por el clasismo. Para eso es la literatura, para eso también es la academia, por supuesto, y eso es algo de lo que he plasmado en mis libros. Bueno, para que entremos un poquitico más en detalle, ¿cuáles son las características, dijéramos, predominantes en estas caricaturas editoriales sobre el tema negro? ¿Cómo se lo representa? ¿Los volúmenes? ¿De qué manera puede haber ahí un sesgo y racismo? Para que nos digas a partir de este libro, que es donde están las caricaturas que recolectaste en 1000, y obviamente aquí la parte teórica, estamos hablando de una investigación exhaustiva que hizo Óscar y con la que obtuvo su título de doctor en la línea de estudios afro-latinoamericanos de la Universidad del Valle. La caricatura, particularmente la caricatura editorial, ha sido tomada como un chiste, y en cierta forma lo es. La carga de humor, de sátira, de ironía, no solo es parte de la caricatura, sino que la define. Sin embargo, el humor tiene la problemática que puede ser positivo en cuanto a que muestra contradicciones en el mundo, las convierte en contradicciones estéticas de las cuales nos podemos burlar. Ese sería un humor muy creativo, muy ingenioso y por supuesto que propone, hace una crítica a mejorar. O un humor que se basa en estereotipos, en repetición,
repeticiones, en clichés, que no piensa mucho porque simplemente repite lo que ya se ha hecho y a veces con intenciones no muy positivas, que es lo que sucede con el racismo. Entonces, en esta caricatura editorial, de las cuales aquí hay 1000 recopiladas durante los últimos, el siglo pasado y hasta principios del siglo XXI, las apariciones de los afrocolombianos, primero, antes de hablar de las mismas apariciones, siempre que uno empieza a investigar algo le dicen, de eso no hay. Entonces, mucho más de uno me dijo, caricaturas de negros, eso no hay. Y es otra manera de invisibilizar la población afrodescendiente. Sí, no hay. No hay. Afros en la política, no hay. Afros en ciencia, no hay. Ahí es para el deporte y para la música, eso sí hay, que son unas caricaturizaciones, unos estereotipos, sin negar pues los grandes aportes de la población afrodescendiente en estos ámbitos. Resulta que sí hay caricaturas con afrodescendientes y no hay poquitas. 1000 hay aquí, sin contar las otras que no puse en la tesis porque quería que fuera una cifra redonda. ¿Y cómo fueron representados? Lamentablemente más del 60% de las caricaturas que hay aquí tienen algún racismo en alguna manera. Lo más común era clasificar a los afrodescendientes en una categoría de inferioridad económica, por ejemplo. Por definición, son pobres, porque sí, y eso coincide además con lo que escuchamos en la cotidianidad, como este es un negro, pero es un negro pinchado, porque por definición, negro, pobre, etc. En calidad de servidumbre, que repetiremos esto cuando hablemos de la vicepresidencia, o como seres violentos o ignorantes, etc. ¿Qué sucede con estos estereotipos? Cuando se repiten y se repiten sin un análisis claro, sin pensar, bueno, pero hemos tenido políticos afro, científicos afro, doctores afro, salga a la calle. Usted se encuentra con personas afrodescendientes y de todas las etnias en todos los aspectos de la vida política, de la vida social colombiana, deportiva, artística, por supuesto, pero el estereotipo queda. Se repite sin pensar mucho y cuando llega el momento de atacar a un gobierno, simplemente porque es nuestro enemigo, no ahondaré mucho más allí, la vicepresidenta Francia Márquez deja de ser una persona con sus aciertos, con sus fallas, con ideas con las que uno puede estar de acuerdo o estar en desacuerdo, y se convierte en uno de estos estereotipos. Se convierte, por ejemplo, en la palenquera, porque es que si van a la playa las mujeres afro, solo tiene que ser para ir a vender frutas con la olla en la cabeza. No puede ser una señora que sea arquitecta y que en vacaciones vaya a disfrutar de la playa de Cartagena, no, tiene que estar vendiendo. Si es una mujer afro que está en el poder, es porque es una arribista, es una igualada. Las mujeres afro tienen que estar en la cocina sirviendo cafecito, lavándonos la ropa, que es un estereotipo que se presenta mucho aquí, de servidumbre. A propósito, aquí está la palenquera. Es que esto no me lo estoy inventando, esto lo encontré en la investigación. Entonces, estos estereotipos reducen a Francia Márquez no a una mujer con ideas, con conceptos cerrados y válidos, con un discurso con el que puede uno estar o no de acuerdo, sino a una caricatura. Es una mujer que debía estar vendiendo frutas o lavando ropa y que no tiene derecho a gobernar, no tiene derecho a andar en helicóptero, no tiene derecho a vivir en una casa digna, cara, ni siquiera tiene derecho a poseer una casa. Y eso es muy dañino, no solo para ella como persona, sino para toda una etnia, porque los ataques a ella son reflejo de lo que muchas veces se conoce como racismo de baja intensidad, expresiones que aparentemente no son dañinas como negro ni el teléfono, negro tenía que ser, hasta una señora política que no mencionaré dijo que si usted ponía a trabajar a los negros se cogían de las greñas. Eso que supuestamente es de baja intensidad, cuando se acumula y sobre todo cuando se enfoca en una persona a la que se quiere destruir por un gobierno con el que se está en desacuerdo, pues se convierte en una bomba de tiempo que repercute, como ya sucedió en alguna de estas marchas, donde una señora dijo que los negros eran simios, que no tenían educación, etcétera, etcétera. Es posible mostrar eso en las caricaturas sea solo un pequeño grano de arena, que sea solo una forma de combatir estos estereotipos y estos racismos. Podrá ser más o menos eficiente, pero igual es algo para lo que sirve la academia y algo que yo personalmente traté de plasmar aquí en este libro y es parte de la lucha que estamos haciendo. Sí, no, y además un aporte que he hecho desde nosotros aquí en los claustros universitarios ayuda a cambiar mentalidades, ayuda en los colegios, ayuda en cartillas, ayuda de 1000 formas, porque el proceso se está cada vez más ampliando. Ya no es tan difícil plantear estos asuntos como hace 20, 30, 40 años. En la época de Zapata Villa era mucho más duro. Y voy siguiendo la línea de esta temática a preguntarte por este libro. Yo conocí cuando tú empezabas a hacer el libro, se llama Ya en la Guajira Arriba, y es una
una biografía novelada, José Prudencio Padilla, que está con un verso de un vallenato, está, dijéramos, alternada con la historia de Escalona. Entonces, para que nos hables un poco de por qué Prudencio Padilla. José Prudencio Padilla es un personaje que, si jugamos a esas metáforas donde la vida es literatura, me buscó el personaje. Cuando yo era niño, en mi casa se oía mucho vallenato todavía, y uno de los cantos de Rafael Escalona favoritos en la casa era El Almirante Padilla. Allá en La Guajira Arriba, donde nace el contrabando, el Almirante Padilla barrió Puerto López y lo dejó arruinado. La historia del contrabandista Silvestre Socarrás, del Tite Socarrás, cómo pierde su fortuna en un viaje mal habido, etc. Yo pienso en ese momento que el Almirante Padilla es el capitán del barco, y mi padre me corrige, no, el barco es el que se llama el Almirante Padilla. Y yo digo, bueno, pues si le pusieron el nombre de ese señor al barco debe ser porque es importante. ¿Quién era ese señor? Y mi papá me señaló la biblioteca y me dijo, investigue, ahí están las enciclopedias, ahí están los libros, investigue. Esa investigación me demoró 30 años, porque en la biblioteca mía había muy poquito. En un libro de historia, no estoy exagerando, Rengloncitos, 2, 3 renglones. 2, 3 renglones, literalmente 2, 3 renglones era lo que había. En las enciclopedias de los colegios y las universidades, esos 2 renglones se aumentaban a 4 si estaba de buenas a un párrafo. Eventualmente conseguía por allí un artículo, quizá un librito. Bueno, luego conseguí libros más decentes de historiadores serios, pero eran muy pocos, sobre todo si comparamos con los que existen de Simón Bolívar, por ejemplo, que es el libertador. No voy a hablar mal de él, pero es el libertador. Pero lo mandó a fusilar. Lo mandó a fusilar. De una manera de injusticia e iniquidad total. Claro, pero es que los historiadores, a eso Pero volveremos. de la patria. Bolívar tenía que ser impoluto, entre otras cosas porque era blanco y de cuna de oro, mientras que Padilla era sambo, hijo de mujer guayú y de negro dominicano, liberto, y de orígenes humildes. No, entonces no podemos tener ese prócer, y menos contra Bolívar. Entonces, después de toda esa investigación, bueno, me encontré con varios libros de historia muy serios y libritos que contaban no de manera muy estética ni muy bien lograda la historia de Padilla, libros de 60 páginas, y yo dije, caray, el Almirante Padilla merece una buena novela. Pues vamos a ver si soy capaz de escribirla, y me tomé 5 años, entre ellos los del doctorado, que fueron muy difíciles, tú estabas ahí, para sacar esa novela. Entonces, para poder contar esa historia, y no solamente contarla, bueno, no podía imitar a Víctor Pasotero, eso hubiera sido terrible, él tiene una voz que es muy personal y muy propia, pero necesitaba contarla más allá de esto que está en este libro de historia, pongámosle 2 o 3 metáforas para que quede literatura. Tenía que contarla de tal forma que su historia afro se mostrara en su vida, y sobre todo se demostrara en el presente, porque la historia no es pasado, la historia es presente. Lo que vivimos ahora es efecto directo de lo que sucedió en el pasado. Entonces quise resaltar esas características de la etnicidad de José Prudencio, y parte de eso también fue volver al vallenato, porque quise esa región olvidada de La Guajira, todavía hoy también está retratada allí. Las recorrió tanto José Prudencio Padilla como Rafael Escalona. Y por eso entonces intercalas las dos historias. Por eso intercalo, además que me pareció desagradecido con el vallenato, que el vallenato me trae al personaje, y yo me dedico al personaje durante 5 años, así como me puse a escuchar música durante tanto tiempo, y de hecho, en el proceso de investigación me encontré también con la historia del canto, el Tite Socarrás. Y ahora, ¿para dónde irá? La historia es fascinante. Uno piensa que, no, pues perdió el cargamento del Matute y ya. No hubo ya una historia previa, por esa pérdida se quebró, el suegro se le burlaba, y eventualmente se fueron a duelo como en las películas de vaqueros del oeste, y hubo muertos, y como dicen los guajiros, no hay una calle en Villanueva donde no se haya derramado sangre. Así muere el Tite Socarrás debido a ese fracaso con la Armada. Sí, muy bien. Bueno, esta es una novela que creo que vale la pena que se reedite. Yo estuve en la presentación, la leí, me gustó mucho, sobre todo esta ingeniosa estrategia de combinar las dos historias. Claro que el vallenato de Escalona fue el que te llevó al personaje de José Prudencio Padilla, que se está reivindicando en las últimas décadas. Quien empezó en serio eso fue Manuel Zapato Olivella en el Chango el Gran Putas, en el capítulo 4, en Las Sangres Encontradas. De manera que esta es una labor que sigue, que va a ser muy importante para lo que se está abriendo paso en Colombia, que es darle el lugar que se merecen los grupos como los indígenas, los negros, los mestizos, los mulatos, los zambos, y los sectores populares en general, que han sido tan despreciados y tan desconocidos en nuestra historia.
pero vamos avanzando un poco hacia tu obra creativa, para que nos hables un poco de Hacia la Aurora, que fue el premio Jorge Isaacs de literatura. Ahora está editada por Casa de Libros, que es una editorial de tu tierra, del Tolima. Del Tolima, Ibagué. Pues Hacia la Aurora fue en su momento una gran sorpresa. Yo estaba todavía era estudiante del pregrado aquí en estas aulas, y como todo buen estudiante de literatura, como todo buen lector, quería contar mis historias y empecé a escribir, a redactar, a organizar textos, y escribí esta novela. Lo hice más por un divertimento que por otra cosa. No pensaba en ese momento que fuera a tener una carrera de escritor, de novelista, ni siquiera de docente, pero la escribí, y un amigo mutuo, Fernando Urriago Benítez, en ese momento no era profesor, era compañero de aula, me dijo: mándala al Jorge Isaacs. Yo le decía: pero ¿para qué carajos voy a mandar una novela que es un experimento, que es un juego, a competir con autores consagrados, con gente que sabe, que se dedica a eso? Eventualmente insistió, y como a veces puede más la voluntad y el John Thomas, el whisky, entonces decidí enviarla, le seguí la corriente, y para sorpresa mía y de todo el mundo, ganó. Es una novela experimental, el protagonista es capaz de controlar los sueños, entonces está el plano real y el plano onírico de la novela, y sorprendió a los jurados y nos sorprendió a todos. Entonces dije: bueno, esto parece que me queda mejor de lo que yo pensaba, entonces dediquémonos a la literatura, que es lo que más nos agrada. Fue muy importante para ti el premio porque te mostró el camino que tenías que seguir. Y hay otra cosa que me gustaría preguntarte, que es tu relación con el fútbol. Y además de que lo vives, de que sufres por el Tolima, ya por lo menos quedó campeón el Tolima. Entonces eso ya tiene 3 títulos, pero esa ha sido una de tus pasiones. Pero has ido al fútbol más allá, haciendo literatura, como hacen en Argentina, como hacen en Brasil. Y tienes, por ejemplo, este libro Fútbol de Carnaval, en donde está pues un país donde el país de fútbol, que es el Brasil, para que nos hables un poco de esa relación tuya con el fútbol y la literatura. El fútbol siempre fue un gusto personal. Nunca fui buen jugador. Salí a la calle de niño a patear balones, a correr detrás de ellos. Normalmente ni los pateaba, y cuando los pateaba lo hacía mal. Pero aparte del juego, lo que más me apasionaba eran las historias alrededor del fútbol, particularmente del fútbol brasilero, que es lo que narro allí. Claro, hay 5 copas del mundo y mucha gloria, pero también hay muchas historias muy tristes o sorprendentes. El maracanazo es una tragedia. Cuando pierde Brasil la final en 1950 en su casa, hay tristeza, hay luto nacional, hay suicidados, hay gente que se deja morir de la tristeza, y eso es casi inconcebible. Si yo escribo eso en un cuento, no me lo creen, y sucedió en la realidad. Sí, claro, el arquero era Barbosa. Yo vi el documental que le hicieron, y José Obdulio Varela, que es el que hace el gol, el uruguayo, cuando sale a la calle, él se sentía culpable porque había puesto a sufrir a un pueblo. Sí, es una historia, yo vi y lo conocía el señor, vivió toda su vida con el INRI de que habían perdido una copa. Varela lo persiguió adelantado y le hizo un globo, y él no lo logró, echó para atrás y no logró atajar el balón. Es una historia muy triste. Sí, y que fue una condena, de hecho el mismo Barbosa lo dijo, aquí la condena más larga en Brasil es como de 40 años, y yo he pagado esto por más de 60. Claro. Y después vuelven otra vez con la copa, la vuelven a perder en casa con Alemania. Es una goleada vergonzosa. Sí, es increíble. Brasil gana en el continente que le pongan, gana en Asia, gana en Europa, pero en la casa no es capaz. Eso es trágico. Y trágicas son muchas de sus figuras. Garrincha, la estrella solitaria, mega talentoso y casi que deficiente mental. Era como el rey Midas, tocaba el balón y lo convertía en oro, pero lo engañaban, y en su casa siempre hubo pobreza. Sus hijas crecieron aguantando hambre. Es una historia paradójica. Muere consumido por el alcohol, y todos los amigos que se le derrochaban la plata en trago desaparecen y no lo ayuda a nadie. Esa escena de él sentado en una carroza en el carnaval de Río, pálido como un zombie, es triste. Sí, no se pudo hacer nada. Le hicieron muchos intentos y terminaba escapándose a tomar agua, el primer boteco, como se le dice a los barcitos en Río. El primer boteco a pie sucio, como llaman. Allá lo encontraban tomando cachaza, entonces era incorregible. Garrincha. Se murió hace poco Elsa Suárez, que lo soportó tantos años, la gran cantante
cantante Elsa Suárez. Eso me parece muy bien lo que haces tú con los cuentos, sobre todo que está muy actualizado en el fútbol brasileño, porque le tiene un cuento a Bebeto, a Sócrates, a Pelé, a Garrincha. Es muy interesante porque es una manera también a que estén a Zico, a los grandes del fútbol brasileño, y una manera de entrar a la cultura de un país tan grande como Brasil, en donde realmente el fútbol es, allá hablan de fútbol las señoras, los señores del aseo, los doctores, todo el mundo tiene que ver con el fútbol. El país se para. Yo viví 3 mundiales, 2 ganados y 1 perdido, y eso la gente llora como si le hubiera muerto la mamá o el papá en la calle, como unos niños chiquitos, de manera que eso es una cosa muy importante. Yo estuve en el estadio cuando Alemania le clavó los 7 goles, yo estuve ahí en el estadio y eso fue increíble, la gente se miraba, se condolía, se tocaban como, ve, pellizcame, no te creo, esto no puede estar pasando. Cuando acabó el primer tiempo, que ya les habían clavado 5, sí, se paraban, se miraban como, fue tan intempestivo el golpe, quedaron anestesiados del mismo y se quedaban y se miraban y no entendían, y al final ya estaban, era de una depresión y de una tristeza, ya no entendían, parecían zombies. Yo estaba más asombrado viendo a la gente y estaba muy triste porque yo soy hincha de Brasil, pero estaba asombrado, es increíble. Y a propósito, en el libro, si bien hablo de fútbol, es el protagonista por supuesto, aprovecho para contar otras historias a través de esos personajes. Por ejemplo, la historia de Zico habla menos de Zico y más de la dictadura de Videla en Argentina. Trazo una historia allí perpendicular. La historia de Romario habla del asesinato de Andrés Escobar, y la historia de Bebeto, hablando de lo afro, que Bebeto celebra un gol en el Mundial del 94 haciendo el gesto para su hijo, habla de un afro en Ecuador, en Esmeraldas, que tiene también su bebé pero lo ha perdido. Es un afro relegado a la miseria y lo ha perdido por falta de medicamentos, por falta de atención, etc. Entonces, el fútbol, si bien es la fuente de esas historias, me permitió contar otras. Pues tampoco quería narrar en un cuento lo que todos sabemos por documentales o por artículos. Se hizo un ejercicio allí interesante y creativo. Y pregunto por tus proyectos actuales, pues sé que has escrito otros libros, podríamos hablar de cómo perdió sus vidas el gato, ella, mi sueño y el mar, que son posteriores a estos libros que hemos hablado, de los creativos, y comente sobre la línea de tu literatura. Bueno, te cuento que el último libro, que debe estar en este momento ya en la Librería Nacional, nació aquí en Univalle porque me propusieron hacer un libro de mesa sobre historias del vallenato, sobre el vallenato en general, y la idea era que iba a estar acompañado por fotografías. Ajá, sí. De hecho, yo dije, no, pues yo conozco la gente, yo conozco los espacios, yo voy con el fotógrafo, lo que quería irme a parrandear con los amigos, eso es parranda eterna. Además que el valle es muy bello, Valledupar. Los compadres que tengo no me saludan, hola Oscar, ¿cómo estás?, sino que me saludan con un verso, y si están con 2 tragos, con una décima. Y si yo no les contesto, como mínimo con el verso, con la cuarteta, se enojan. Me dicen, tú ya te volviste cachaco. Y me castigan negándome el licor hasta que no les saco la cuarteta. Y si están de mal genio, me toca sacarles la décima. Es gente que quiere mucho el folclore, lo respeta mucho. Entonces, el libro original de Univalle no salió, pero quedó la investigación y el vallenato y sus historias. No tengo un ejemplar aquí, no tengo ninguno en la casa. Es un libro que va a recopilar estas anécdotas tras cantos clásicos como Alicia Dorada, La Gota Fría, todos estos clásicos del vallenato. Se actualiza un poco con éxitos más contemporáneos, digamos, de los famosos de los fines de los 80s, 90s, como Señora. El río crecido, cuando el río está crecido es porque está lloviendo, todo reciente, hay muchos, ¿no? Muy bonitas, sí. Pues hay 40 cantos allí, incluyendo algunos muy rebuscados, como el canto al Tolima, que habla de la violencia en el Tolima, y otros más nuevos, incluso otros que han sido polémicos, como Carlos Vives, que pues revoluciona el vallenato metiéndole instrumentos eléctricos y todo esto, y hay gente que dice que eso no es vallenato todavía hoy. Pero se lo dio a conocer a la juventud de la época. Claro, y le dio un nivel internacional mucho más amplio. Eso le puede negar. Claro, lo grabó después Paloma San Basilio, Julio Iglesias, aparte de que cante o no, hasta él ha grabado vallenatos. Entonces ese libro es ahorita el que está en ventas, y un proyecto más interesante y mucho más personal es una novela gráfica, junto con la artista Nana San Clemente. Bueno, aquí hay esta caricatura, no es exactamente cómica. No, pero la novela gráfica sería
una novela gráfica. Llevamos años. Una cosa importantísima. Ha cogido mucha fuerza hacer novelas gráficas. De hecho, lo trabajo en mi curso de literatura colombiana. El último bloque es de narrativa gráfica, novela gráfica colombiana, pues porque hay que darle visibilidad. La época en que la gente decía, estos son puros muñequitos, no, eso hay algo muy complejo detrás de ello. Con la artista Nana San Clemente estamos ya rematando una novela gráfica. Ella en este momento está en México en una residencia creativa y los próximos meses estará enfocada en la culminación de la obra. No sé si alcance a estar lista para el 2023. El objetivo es que sí, pero lo que sí es fijo es que el año entrante tendremos esa novela gráfica. El guión lo hice yo, los diálogos son míos, los personajes y las ilustraciones son de ella. No quiero anticipar demasiado, pero básicamente se trata del conflicto colombiano. Es muy difícil eludir el conflicto colombiano, lamentablemente, pero visto a través de las miradas de 4 niños, de 4 estratos sociales diferentes, de 4 situaciones sociales diferentes, de 4 etnias diferentes, y no solo lo obvio que es como la niñez es afectada por el conflicto, sino cómo a través de ellos se ven los diferentes aspectos de la violencia, no solamente soldado mata guerrillero, rico manda soldado a que muera, guerrillero secuestra a niño pobre para meterlo a la guerrilla, que son casi que clichés tristemente, sino miradas mucho más complejas, mucho más transversales. Y las grafías, que es el añadido, el extra que da la novela gráfica, corresponden a eso también. Tendría que mostrarles con los gráficos, no puedo ahora, pero ya en su momento. En una próxima oportunidad. Bueno, Oscar, te agradezco por haber estado aquí en La Palabra en Radio. Estuvo muy entretenida. Muchas gracias, Darío. Y el amor en mi silencio se hizo llanto. Vi juguetear sobre tu espalda haciendo olas tus cabellos. Fija mirada. Bienvenidos a este espacio sonoro Música Negra. Hoy nos acompaña Romualdo Brito. Él es compositor de más de 1000 canciones vallenatas y aires del Caribe. Compone estrofas del quehacer cotidiano, es narrador costumbrista del amor y la justicia social. Su obra es un legado imborrable del folclore vallenato y el patrimonio musical colombiano. Romualdo Brito es hijo de 30 Tomarazón. Él también es compositor narrativo costumbrista de más de 1000 canciones que han enriquecido la identidad cultural de Colombia. La infancia campesina de Romualdo la pasó rodeado de músicos de su madre, de su padre y de su abuelo, de acordeonistas, guitarristas, cantantes y percusionistas. Cada canción de Romualdo iba de la mano de una anécdota. Canciones como Amor apasionado la compuso para Jorge Oñate, pero no la aceptó y los Zuleta lo convirtieron en un éxito. Llegó tu marido fue pensada para el Binomio de Oro y no la grabaron, así que esta vez Jorge Oñate la hizo famosa. De las 1001 canciones de Romualdo Brito tienen mucha historia, como El Santo Cachón, es tal vez su canción más famosa y provocó una cultura de infidelidad que se hizo una moda. También una canción muy famosa que es de su autoría, que la canta Diomedes Díaz, fue Parranda, Ron y Miel. Escondido, que ha sido imposible darme, amor, tesoro escondido. Mayra Alejandra, Alejo Castro y Margot. Este tema que están escuchando hoy, Mi Presidio, fue un éxito con el cual ganó su primer disco platino al vender más de 150.000 copias en un mercado muy cerrado para el vallenato. Después vinieron otros éxitos como El Diario de mi Vida, Tatuaje en el Alma, Muchachita, y ganó otro disco platino y 3 discos de oro. Años después invitó a varios artistas para que grabaran sus éxitos y así en el 2004 salió al mercado Los Mejores le cantan a Romualdo Brito. A principios del año 2020 se da un trabajo inédito y este se publica, además de temas de vallenatos, incluye otros ritmos colombianos porque también compuso cumbias, porros y fandangos. Romualdo Brito fue un compositor comprometido que defendió los derechos de los compositores de Colombia, ocupó la presidencia de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia de SAICO. Los acompaño con Mi Presidio de Romualdo Brito. Sublime intención de tenerte y no te enojes
Si por sincero un día te pido lo deseado, quiero que sepas, solo al mirarte la ansiedad loco me vuelve. Y tú has notado que no es antojo, simplemente el que me asiste es un amor. A todos los oyentes les deseo un feliz resto de domingo. Quien les habla, Darío Henao Restrepo, y la productora Shirley Sáenz Mosquera. Los esperamos aquí en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo. Es un amor que he combatido pero insiste y me seduce para que te siga amando. Tu escrutadora mirada, tu voz callada me avisa que me quieres con el alma, lo confirma tu sonrisa, y que tal vez sea mañana que acudirás a mi cita, y que tal vez sea mañana que acudirás a mi cita. Y eso le gusta a Jesualdo Carrillo y a Marcos García. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.